¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy. Está aquí en el estudio con nosotros la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, miembro también de la Junta Nacional Electoral, licenciada en Letras en Francia, licenciada en Computación en la Universidad Central de Venezuela. También fungió como presidenta de CanTV, ministra de Telecomunicaciones e Informática y desde el 2009 rectora del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es una gran responsabilidad la que tiene usted en esta posición en la cual el Consejo Nacional Electoral ha adquirido en los últimos tiempos un rol tan determinante para la sociedad. Y se ha dicho que en manos del Consejo Nacional Electoral está la función de árbitro para dirimir la crisis económica, política y social que está enfrentando nuestro país. ¿Hasta qué punto esta responsabilidad ha sido complicada para usted? Bueno, la verdad es que efectivamente la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, rectoras y rectores, es enorme. Efectivamente, de lo que nosotros informemos al país, de lo que nosotros digamos al país, pues se pueden generar cosas positivas o negativas para el país. Entonces, efectivamente, es fuerte el rol que nos corresponde. Muy difícil el rol, pero afortunadamente todos lo tenemos claro. Para nosotras es y digo nosotras porque cuando observamos los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, normalmente se hace mención a las rectoras. Y yo quiero hablar en este momento por mí, pero también por las rectoras. Nosotras tenemos absolutamente claro cuál es el rol que tenemos. Por eso es que ustedes no nos ven opinando en ninguna parte. Ustedes no nos ven en los medios. Nosotras normalmente, cuando salimos a los medios, salimos porque hay algo importante que comunicarle al país. Del resto, nosotros dicen lo que dicen, digan cualquier cosa, y sin embargo nosotras estamos allí, que hay gente incluso que nos hace esas críticas, que por qué no salimos, que por qué... Bueno, y no salimos y no estamos en los medios justamente porque la responsabilidad que está sobre nuestros hombros es muy grande. Tenemos que tener conciencia de que cualquier cosa que nosotros digamos puede ser tomada de una determinada manera. Ahora que habla en nombre del grupo de las 4 rectoras, ustedes también hacen vida en el CNE con el rector Luis Emilio Rondón. ¿Cómo hay esa separación en el medio de los directorios? Ustedes se sientan por un lado, él se sienta por el otro. ¿Cómo se llegan a consensos en el seno del directorio del Consejo Nacional Electoral? No, bueno, realmente no, nosotros compartimos la misma mesa, o sea, y no solo compartimos la misma mesa, compartimos muchas decisiones. La gran mayoría de las decisiones del Consejo Nacional Electoral se toman por unanimidad. O sea, reflejo de que allí realmente hay una convivencia de personas que estamos muy conscientes de cuál es la responsabilidad que estamos llevando adelante. Bueno, salvo en algunas oportunidades en las que quizás hay una actuación como actores políticos en lugar de limitarnos a lo que nos compete realmente, que es la actuación dentro del Consejo Nacional Electoral en los términos que se supone o espera toda la población que nosotros actuemos, que no es otra que una actuación apegada a la Constitución, a las leyes de la República, a las normas. Nosotros no nos salimos de allí. Y no nos salimos de allí y por eso justamente es que llevamos, digamos, este chaparrón de agua que se nos viene encima, porque muchas veces cuando uno está en esa posición, siguiendo las normas, siguiendo la Constitución, siguiendo las leyes, pues hay gente que quisiera que nosotros no hiciéramos eso, pero la ley es la ley y tenemos que cumplirla, ¿no? En ese sentido hay una línea muy estrecha entre ejercer un rol en un cargo en el cual se espera imparcialidad por la condición natural que tiene de ser de árbitro y el fungir como un actor político. De las críticas más duras que ustedes han recibido, y hablo en el nombre de ustedes, ya que usted al principio hablaba en el nombre de las 4 rectoras, es su afinidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De alguna manera usted considera que ustedes son representantes del partido de gobierno en el ente comicial? Claro que no, mira, una de las cosas que es importante, probablemente haya mucha gente que eso no lo crea porque sencillamente las matrices de opinión que circulan son denigrantes y son descalificadoras para nosotros. Pero la verdad del asunto es que efectivamente yo fui ministra del presidente Chávez.
Efectivamente, yo fui militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo no niego eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a mí se me hace la propuesta de venir al Consejo Nacional Electoral, yo tuve que renunciar a la militancia política. Y esa renuncia no es una renuncia simbólica, no es una renuncia de que yo mande un papel y sigo por detrás asistiendo a reuniones políticas. No, cuando yo renuncié a mi militancia política, renuncié a la militancia política. Yo no tengo ninguna relación con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo no soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela porque sencillamente no puedo serlo, porque yo estoy en una posición para la cual eso no está permitido. Y yo soy una persona respetuosa y cumplidora de todas las leyes. Entonces, difícilmente a mí me verán en una posición distinta a lo que es el cumplimiento de la ley. Y eso de ser militante de un partido político, específicamente no puedo hacerlo en este momento. Entonces, y bueno, los que militaron alguna vez conmigo en el Partido Socialista Unido de Venezuela pueden dar fe de eso, porque yo más nunca, ningún tipo de relación con el partido. A lo mejor la gente no lo cree, a lo mejor eso para algunos será una tontería, pero esa es la realidad. Ahora, hay otras cosas que es importante saber también. Nosotros vivimos en un Estado de derecho donde hay poderes públicos y los poderes tienen que relacionarse porque si no, imagínate cuál sería el caos del Estado si los poderes no tuvieran articulación entre ellos. En esa articulación, el poder electoral tiene que articular con los demás poderes, evidentemente, porque eso es así. Entonces, no se le puede pedir a la presidenta de la institución, que es la cabeza de la institución, que no tenga relaciones para todos los efectos con el Ejecutivo, porque eso es lo normal. Eso es, digamos, parte de ese Estado de Derecho. Ha habido señalamientos en los cuales se dice, sobre todo por las redes sociales, que Jorge Rodríguez, quien es miembro y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, es quien dirige la toma de decisiones que se dan en el directorio del CNE. ¿Usted pudiera dar fe de que esto no es así? Claro que no. O sea, definitivamente lo que se plantea en la calle es producto de las matrices que generan los actores políticos, que generan las estrategias que generan las diferentes organizaciones políticas. En estos días pasados, bueno, ahí tienes una demostración. Si quiere alguien una demostración, la demostración más clara es la última comunicación que entregó Jorge Rodríguez a la institución. ¿Qué pedía ese Jorge Rodríguez en esa comunicación, la última que entregaron? Pedían que nosotros no nos pronunciáramos en torno a la recolección del 1%. ¿Y qué hicimos nosotros? Entregamos un certificado a la MUD de que recogió el 1%. O sea, esa es una demostración de ahorita, es una evidente de lo que es la actuación. Hablando acerca de lo que sucedió esta semana, quedaron muchos temas ambiguos y tal vez luego del pronunciamiento por parte de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, por no haber lugar para una ronda de preguntas por parte de los periodistas que cubren la fuente del CNE, quedaron muchas dudas en el ambiente, sobre todo cuando ella presentaba el señalamiento de que iba a haber una investigación por parte del Ministerio Público acerca de usurpación de identidad y ciertas irregularidades en el proceso de recolección de firmas. Tal vez el punto más complicado no es este, sino saber cuál es el impacto que pudiera tener esta investigación en el avance del referéndum revocatorio. Fíjate, una cosa, incluso yo en estos días también di una declaración en ese sentido. Hay diferentes procesos que están cursando de manera paralela. Por ejemplo, a nosotros nos llevó el mismo Jorge Rodríguez, llevó una comunicación al Consejo solicitando la anulación de la inscripción de la MUD como partido político, en función de todas esas irregularidades que están allí planteadas, que vienen del momento en que se hizo digitación y digitalización. En aquel momento informamos al país todos los elementos que habían en esa primera parte del proceso. Llevaron una comunicación solicitando que se cancele esta organización. ¿Qué hicimos nosotros? Sencillamente esa comunicación se le envió a la consultoría jurídica de la institución, bueno, para que investigue, para que procese y para que proceda de acuerdo a lo que está contemplado en la ley. ¿Y qué aplica allí? Una vez que en la consultoría jurídica llame, convoque a la parte, vamos a decir, a la otra parte, a la MUD en este caso,
Bueno, allí habrán toda una serie de investigaciones, ellos presentarán sus alegatos, todo eso, tenemos en el Consejo, tenemos 30 días para dar un pronunciamiento respecto a esa comunicación. Todo eso va ocurriendo, mientras eso va ocurriendo, bueno, eso es una investigación. ¿Qué ocurre al final de esos 30 días? Nosotros nos tendremos que pronunciar en función a lo que nosotros demos como pronunciamiento. Bueno, las partes, es decir, el que está siendo referido, así como el que llevó la comunicación, tienen la potestad de ir ante el tribunal y que el tribunal se pronuncie respecto a eso. En el momento en que el tribunal dé una sentencia firme de ese proceso, en ese momento, si la sentencia fuese en contra de la MUD, en ese momento es cuando las acciones tendrían lugar. ¿Por qué? Porque es con sentencia firme, cuando por parte ya no podría tener por parte de la sala electoral. De la sala electoral o quien designa el tribunal, porque ojo, esa ley que contempla es una ley vieja, incluso habla de la sala político-administrativa, pero es la ley que está vigente, que es la de los partidos políticos. El Tribunal Supremo decidirá a qué sala, pero probablemente la sala electoral, porque es a la que le compete el ámbito electoral. Entonces, es allí a donde va a salir la sentencia en firme, dependiendo de lo que efectivamente nosotros digamos y lo que hagan las organizaciones, porque también depende de lo que haga tanto una como el otro, cualquiera sea el resultado. Pero básicamente el tema es si estos procedimientos son vinculantes o no para que siga en avance el desarrollo de la activación del referéndum revocatorio. Claro. Tal vez la pregunta fundamental que todos los venezolanos se están haciendo en sus casas y que se han hecho a lo largo de todos estos meses es si el referéndum revocatorio va o no va este año o va antes del 10 de enero. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que analizáramos esa respuesta. Continuamos al descubierto con la rectora Socorro Hernández. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. La pregunta que quedó en el aire es la pregunta que muchos venezolanos se han hecho durante todos estos días. ¿El referéndum revocatorio va o no va antes del 10 de enero? ¿Cuál es su respuesta? Fíjate, nosotros, y creo que eso ha sido una constante en el Consejo Nacional Electoral, nosotros trabajamos sobre la base de los hechos. Nosotros no le informamos al país absolutamente nada que tenga que ver con proyecciones. Nosotros al país le informamos resultados. Cuando nosotros entregamos por eso era lo que te decía al principio, nosotros no estamos saliendo a opinar ni a decir. Nosotros cuando salimos a la palestra o cuando salimos a algún programa es porque tenemos algo que informarle al país, pero algo sobre la base de hechos concretos. Nosotros en esta oportunidad entregamos un certificado de recolección del 1% porque efectivamente se cumplió con el 1%. Cuando nosotros salgamos a decir una información al país es porque esa es la información, no es algo que vamos a estar cambiando a mitad de camino ni nada de eso. Nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo? Bueno, sencillamente estamos revisando lo que fue la comunicación de la MUD, porque ya le entregaron al Consejo la solicitud ya para una vez como promotora para la activación del 20%. ¿Qué es lo que corresponde en el siguiente momento? Bueno, ahorita van a venir reuniones donde se van a sentar los técnicos de la MUD con los técnicos del PSUV, de cada uno de los bloques, con los técnicos del Consejo Nacional Electoral para discutir los criterios respecto a lo que serían los centros, posibles centros de esa recolección del 20%. Todo eso va a estar ocurriendo cuando nosotros tengamos un cronograma bien establecido para informárselo al país. Se lo informaremos, porque, repito, no trabajamos sobre la base de proyecciones. Entonces, cuando nosotros digamos al país, vamos a hacer esta actividad en tal fecha, pues todo el mundo lo va a conocer. Y no es necesario, como a veces se dice, que tienen que presionarnos para hacerlo. No, el que tome la norma, se lea la norma y la lea con la amplitud de pensamiento de lo que significa hacer una actividad. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que como en la norma no dice explícitamente puesta a punto de la plataforma tecnológica, es como si eso no existiera. No, eso existe. La norma dice que los procesos deben ser automatizados, ¿verdad? Y dice que hay que llegar a un acuerdo respecto a los centros de recolección
y establece para eso un lapso de 15 días. En los próximos, primero hay los 15 días para revisión del escrito, después hay los 15 días para ver lo que significan los centros. En ese Ponerse sentido, de acuerdo. Y después de que nos pongamos de acuerdo de los centros, porque hay que primero ponerse de acuerdo, que ya tengamos cuál es el panorama claro, entonces hay que hacer toda la puesta a punto de la plataforma tecnológica para que se puedan hacer las recolecciones. Todo eso toma tiempo, porque sencillamente lo que vamos a tener a ese momento sería una plataforma tecnológica distribuida para el padrón electoral completo. Entonces, eso tiene toda una complejidad, eso tiene un tiempo, eso tiene un tiempo para hacerlo. Rectora, ahora que menciona la palabra tiempo, se ha especulado mucho acerca de una operación Morrocoy que se estaría gestando en el Consejo Nacional Electoral para que el referéndum revocatorio no se lleve a cabo este año. Eso es total y absolutamente falso. O sea, yo creo que es importante recordar al país un poco cómo ha sido todo esto. A partir del el día siguiente a que se cumplió la mitad del periodo, pudieron haber entregado una comunicación, pudieron haberlo hecho. Y pudieron haberla hecho en los términos correctos que se necesitaba, porque era muy sencillo. O sea, ¿qué tan complejo puede ser el que hay una cantidad de ciudadanos, electoras y electores que le piden a la MUD que le sirva de intermediario para que vaya al Consejo a solicitar a nombre de ellos el que se proceda a darles a ellos esa característica, pues, de promotores de la iniciativa? Era lo único que tenían que llevar la asamblea, autorizándolos a ellos como partido a hacerlo, y la carta de los electores pidiéndoles que lo hicieran. Bueno, pasaron incluso algo así como meses, hasta que finalmente lograron llevar la comunicación correcta. Eso no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad de quien estaba haciendo la solicitud. Pero ¿por qué no hicieron eso? Porque yo creo que hay que informar al país correctamente las cosas. No, el país sabe que a la par con esto, ellos estaban haciendo una ley, ¿verdad?, de referéndum, donde la ley de referéndum que estaban haciendo pedía, entre otras cosas, que se derogara ese reglamento con el cual se está haciendo este proceso. Pero esos son los actores políticos los que están haciendo eso. Después, por alguna situación que yo no conozco, la ley de referéndum que ellos estaban llevando, no sé si la sancionaron, no sé efectivamente qué fue lo que hicieron, pero esa ley de referéndum, en eso ellos estaban al principio. Entonces no sabían si era reglamento, si era ley. O sea, en esa situación allí estuvieron perdiendo tiempo que pudo haber sido muy útil para avanzar en todos los otros pasos. Es más, la semana que nosotros íbamos a entregarle el formato y sabían que les íbamos a entregar el formato, fueron y se encadenaron en el Consejo. Entonces, ese día no se podía, por esas condiciones no se podía entregar el formato. ¿Qué pasó? Eso fue otra demora más. Entonces, hay un conjunto de demoras que, bueno, los resultados es que, mira, cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene una duración. Rectora, en función de esos tiempos y en función del reglamento vigente, los cronogramas dan para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año. Distintos voceros de la oposición venezolana dicen que es perfectamente viable para este año y muchos voceros del oficialismo han dicho que no. ¿Cuál es la respuesta en función de las reglas que existen hoy en el Consejo Nacional Electoral? De nuevo, fíjate, con las mismas reglas que nosotros tenemos, repito, nosotros no trabajamos sobre la base de proyecciones. Tiene que pasar en este momento una etapa que sería la recolección del 20%. ¿Sí? Ahora bien. Ahora, después de que tengas una recolección del 20% es cuando podremos hablar de eso, porque nosotros en este momento, ¿verdad?, simplemente estamos trabajando en lo que significa esa recolección. De nuevo estaríamos haciendo proyecciones y nosotros no nos caracterizamos por esas proyecciones. Vamos a hablar entonces del hecho concreto de que la oposición venezolana ya tiene el visto bueno para adelantar la recolección del 20%. Llega ahora este momento de articulación. Chudo Torrealba decía que eran necesarias 40.000 máquinas para hacer la recolección de este 20% de las firmas. Quisiéramos saber si va a aplicarse el mismo criterio de recolección del 1% en función a los estados o si se va a hacer en función al padrón nacional. Bueno, nosotros venimos de una recolección de un 1% a nivel de cada estado.
nosotros eso todavía, ¿cómo va a ser? Pues fíjate, parte de los criterios de esos que hablábamos hace un momento, sobre los cuales hay discusiones, sobre las cuales nos ponemos de acuerdo, sobre los cuales se pronuncia la sesión del Consejo, bueno, tienen que ver con todos esos detalles. No está definido aún eso. Nosotros todavía en Consejo no ha habido la decisión, pero es de suponer que nosotros venimos de un ejercicio de un 1% que fue por Estado por una razón específica. Cuando nosotros vemos la normativa, ¿qué nos dice la normativa? Es una normativa que está estipulada para hacerlo en ámbitos regionales. Entonces, ¿por qué si es una elección de carácter nacional se tiene que hacer por circuitos? Porque nosotros estamos hablando de una revocatoria del presidente de la República. Entonces, aquí hay, digamos, una de las grandes responsabilidades de nosotros como institución es respetar el derecho de todas las partes. Entonces, tenemos que oír a todos. Todos, absolutamente todos, tienen que ser oídos. O sea, que es probable que ese criterio se extrapole para la recolección del 20%. Es muy probable, pero eso yo no puedo pronunciarme porque eso no ha sido una decisión todavía del Consejo, pero muy probablemente. Acerca de los días para la recolección de estas firmas, se ha especulado mucho si debería ser en un solo día, si son 4 días, si son 3 días. No, ¿Cuál es el criterio? Ese sí está en la norma. Eso sí está en la norma. En la norma no dice ni que es un día, o sea, la norma está estipulada. En donde sí ha habido, y así mismo ocurrió con el 1%, es que en la norma hay establecido por población electoral de cada uno de los estados, hay diferencias en los días. Por eso había aquello de que si eran 3 días o si eran 5 días. Bueno, en la norma estaba establecido que eran 5 días para aquellos estados que tenían una mayor población. Y era de 3 días para los estados que tenían menor población. Así está establecido en la norma. Por eso había que si eran 3 o si eran 5. Pero eso está en las normas. ¿Cómo se puede blindar una organización política de que no existan irregularidades con firmas y con data cuando el registro civil está en poder del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo el registro? ¿Cómo puede una organización garantizar que no exista duplicidad de firmas? ¿Cómo puede una organización, si toda esta información, el árbitro, el garante es el Consejo Nacional Electoral? Bueno, justamente por eso, porque el rol que nos compete a nosotros es ese, el de árbitro. Nosotros tenemos un registro electoral a la disposición de todos. El registro electoral es un registro que auditan los partidos políticos, que está permanentemente en actualización. Hay un registro electoral permanente que está abierto para todos los ciudadanos en cualquier momento del año. A veces hay jornadas específicas, pero en la regularidad tenemos el registro electoral de manera permanente en todas las oficinas regionales. Y ese registro electoral está disponible para toda la ciudadanía. El registro electoral se le entrega, el padrón electoral cada vez que hay una elección, lo tienen todos los partidos políticos y ellos lo auditan. O sea, eso no es un secreto, ellos participan en la auditoría, se establecen los criterios y ellos están allí. Entonces, realmente lo que se utilice o se manipule o se diga respecto a si hay esa manipulación, bueno, definitivamente obedece a estrategias políticas. Cuando nosotros vemos en este momento, por ejemplo, lo que tiene que ver con la norma, y yo creo que eso es importante informárselo a la población, la norma con la que se está haciendo este proceso de referéndum es una norma del año 2007. Esa es una norma que fue aprobada antes incluso de que yo llegara al Consejo. O sea, yo llegué al Consejo en el año 2009, esa es una norma del año 2007. Pero yo me puse a investigar por qué esa norma, ¿no? O sea, cómo había surgido esa norma en función, bueno, de todas estas cosas. Y esa norma surge en el año 2007 por la cantidad de solicitudes de referéndum que hubo en ese momento y que definitivamente no tenían la seriedad que reviste un proceso de esta naturaleza. Entonces, el Consejo hizo estas normas. ¿Y qué tienen estas normas? Bueno, que le dan al ciudadano la garantía de que su información va a ser revisada, va a ser justamente tratada con la responsabilidad que amerita lo que significa los datos de una persona que en casos como este quiere revocar a un presidente de la República. Entonces, es darle garantía tanto al que quiere como al que va a ser revocado, porque igualmente el que va a ser revocado piensa también que él está haciendo las cosas como es debido
que él tiene un proyecto para ofrecerle al país y probablemente también tiene una palabra que decir, y de hecho la dice, designa a sus representantes porque él quiere también garantizar que sus derechos estén protegidos. Entonces, esa norma se hace en su momento por la poca seriedad con la que a veces la gente maneja un evento tan importante como este. Entonces, esa norma que permitió, bueno, justamente recogen una cantidad de firmas, esas firmas son contrastadas, acorde, fíjate, es importante que la gente lo sepa, los criterios que se establecieron para decir si algo era válido o era inválido, lo hicieron los partidos políticos conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos, ¿qué hicieron? Bueno, las planillas. Vamos a ponernos de acuerdo sobre las planillas. Muy bien. Todos estamos de acuerdo con que una planilla válida es una planilla que obedece al formato del Consejo Nacional Electoral. Todos dijeron muy bien, ok, ese es un criterio válido. Cuando aparecía una planilla que no tenía el formato del Consejo Nacional Electoral, ya ahí sabían que esa no iba porque ese era el criterio establecido. Acerca de los criterios, ¿cuál fue el criterio para enviar la investigación al Ministerio Público acerca de los casos de usurpación de identidad? Y si fue el mismo criterio aplicado en el 2013 cuando se desestimó pasar a la Fiscalía una investigación de 247 personas que usurparon identidad, esto según el informe de UNASUR. Vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso me responde. Continuamos al descubierto conversando con la rectora Socorro Hernández. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de por qué pasar las investigaciones de irregularidades al Ministerio Público y si este mismo criterio se había aplicado en eventos electorales anteriores, como por ejemplo en el 2013. Sí, efectivamente la decisión que tomamos en el Consejo Nacional Electoral en aquel momento fue igualmente pasar al Ministerio Público. Obviamente, de acuerdo con el número de casos que se había presentado versus la diferencia, que era alrededor de unos 225.000 votos, por supuesto que eso no tenía un impacto, vamos a decir, no tenía ningún impacto realmente en esos resultados, porque estamos hablando de números que eran insignificantes al respecto. Pero se pasaron igual, o sea, la decisión fue la misma. En el caso de esta recolección del 1%, ¿sí pudiera tener un impacto en el curso del referéndum revocatorio? Bueno, de nuevo, eso es parte de las investigaciones, eso es parte de todo lo que estimarán pues los organismos competentes que tendrán en sus manos pues pronunciarse al respecto. No sabemos, vamos a esperar los resultados. Acerca de las elecciones regionales, también hay muchas dudas en el ambiente acerca de si el CNE cuenta o no con los recursos para llevar adelante este evento electoral y si está previsto el cronograma en función de los periodos vencidos de los gobernadores que llegan en este diciembre. Sí, con respecto a lo que es la elección regional, por decirlo así, hay, digamos, un elemento importante que tiene que ver con la renovación de los partidos políticos, porque recordemos que venimos de unas parlamentarias donde una cantidad importante, una cantidad significativa de organizaciones políticas no alcanzaron los números que deben tener para, digamos, para seguir permaneciendo dentro de esos para ser posibles postulantes para la próxima elección. Entonces, hay un proceso previo a lo que sería esa elección regional que tiene que ver con eso, pues darle la oportunidad a todos esos partidos para que, digamos, recojan, renueven su nómina, como llamamos, que hagan su renovación de nómina, para que se legitimen como partidos políticos, para que entonces puedan pasar por un proceso de postulación para las regionales. En este momento solamente, digamos, están legitimados que pudieran estar presentando postulaciones para una elección regional el partido MUT, el partido PSV y otros partidos que presentaron su
su registro recientemente, ¿no? O más recientemente. Entonces, serían esos los únicos partidos. Y estamos hablando de que no se trata de una elección nacional. La próxima, esas son elecciones regionales, donde hay mayor presencia de organizaciones de distintas organizaciones en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento planteado? Bueno, que renueven cada uno de esos partidos sus nóminas. Ya incluso habían 62 organizaciones, se publicó el aviso. Eso es un proceso que, digamos, estaba en curso. Eso tiene, la renovación de nóminas lo pusimos como un elemento para que le demos la máxima participación, porque recordemos, o sea, ¿cuál es nuestro propósito? La mayor participación de todos los actores políticos, de todos los electores y electoras para los procesos electorales. En este sentido, de manera concreta, ¿hay o no hay elecciones regionales este año? Mira, en este momento todavía nosotros no tenemos el cronograma. Igualmente, cuando nosotros tengamos el cronograma, informaremos al país. Acerca de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y toda la controversia que ha habido de los diputados de Amazonas, ha habido distintos planteamientos. Por ejemplo, Julio Borges, en representación de la bancada de la oposición venezolana, planteaba: si es necesario, vamos a repetir las elecciones. ¿Cuál debería ser el criterio para poder sentenciar si va a haber o no elecciones en el Estado de Amazonas para la representación parlamentaria? Bueno, eso depende del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros acataremos la decisión que tome el tribunal y haremos, bueno, en función de esa decisión, si hay que repetir elecciones, se repetirán elecciones. O sea, estamos en el punto en el cual esperamos por una decisión para las próximas acciones. En el sentido de proteger el Consejo Nacional Electoral, su postura de garante de procesos transparentes y en virtud del informe de todos los actos conclusivos de este proceso electoral parlamentario, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó en estas elecciones para los parlamentarios de Amazonas? Bueno, en el caso de los parlamentarios de Amazonas, como en lo que sabemos, pues lo que tenemos información absolutamente todos, porque somos informados a través de los distintos medios, hay unas denuncias que cursan en ese proceso que, bueno, toca a los organismos competentes determinar la veracidad de esos planteamientos y tomar las decisiones. En lo que respecta al Consejo Nacional Electoral, nosotros hicimos nuestro pronunciamiento en su momento. En este sentido, ¿estaría todo habilitado si la decisión es hacer nuevamente estas elecciones, el CNE, para repetirlas? Bueno, hay que hacer igualmente un cronograma como aplica en lo que son todas las actividades del Consejo. Una vez que tome la decisión, si es que esa fuera la decisión, simplemente pues nosotros nos abocaremos a hacer el cronograma respectivo. Cuando se trata de las decisiones en el directorio, usted hacía el señalamiento de que muchas eran dadas por unanimidad. Cuando usted hacía referencia a lo de la recolección del 1% y las investigaciones que adelantaría el Ministerio Público, usted decía que las investigaciones pudieran tener un impacto en el avance del referéndum revocatorio. Sin embargo, el rector Luis Emilio Rondón ha dicho que este proceso de investigación no sería vinculante. ¿Cómo llegar a un consenso acerca de los criterios para poder conocer cómo se está manejando el tema del referéndum revocatorio en criterios de imparcialidad? No, mira, y realmente yo estoy diciendo que el referéndum revocatorio pudiera estar afectado por otros procesos que están ocurriendo en paralelo. Eso fue lo que yo dije y eso fue lo que también recogió la mayoría de la prensa, lo recogió así. Hay procesos en paralelo que pudieran afectar, como los que hemos venido conversando, que pudieran afectar. Es decir, si aquí hay una decisión de Tribunal Supremo donde, por ejemplo, se cancela la MUT, ella no estaría habilitada para seguir llevando adelante un proceso de referéndum revocatorio. Pero eso es en esa condición. Lo que es importante es que toda la población tenga en mente cuáles son las cosas que están ocurriendo para que luego no nos sorprendamos. O sea, de hecho, los procesos siguen corriendo, nosotros seguimos trabajando en todas las actividades que nos competen, estamos trabajando en los cronogramas, porque sencillamente aquí no se ha detenido nada y no se ha detenido nada en ningún momento. Nosotros, por el contrario, incluso los cronogramas que hemos hecho, los hemos hecho considerando la experiencia que tenemos en hacer las cosas en el menor tiempo posible. Eso ha sido nuestra actuación. Entonces, lo que está diciendo el rector Luis Emilio y lo que estoy diciendo yo, allí nosotros no estamos en una contradicción.
Pero yo lo que estoy haciendo es advirtiendo que hay situaciones que pudieran impactar ese proceso de referéndum revocatorio. Yo no estoy diciendo algo distinto, porque los procesos siguen corriendo. Lo que pasa es que, de nuevo, las estrategias políticas de cada una de las organizaciones hace que haya interpretaciones interesadas de quien está oyendo muchas veces, que quiero oír A o que quiero oír B. Sencillamente lo que yo dije, lo dije y lo sostengo. O sea, hay procesos que están corriendo que pudieran afectar el referéndum revocatorio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Al Descubierto. Estamos conversando con la rectora Socorro Hernández. Llegamos ya a la parte final de Al Descubierto. Estamos conversando con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, miembro también de la Junta Nacional Electoral. Ya para el mes de diciembre se vence su periodo, así como el de la rectora Tania D'Amelio. Antes de que comience el receso del Parlamento debería instalarse el comité de postulaciones. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Piensa poner su nombre otra vez en el ruedo para formar parte del CNE o cuáles son sus expectativas luego de que se vence este lapso? Bueno, la verdad es que no tengo expectativa de poner mi nombre en la mesa. Definitivamente eso no está, en mis planes en este momento no está eso. Más bien al contrario, o sea, yo quisiera hacer algunas otras cosas y realmente no me veo en esa próxima equipo del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ya estos 7 años que van a ser próximamente en diciembre han sido para mí una gran experiencia. He pasado por todas las posibles elecciones y definitivamente ha sido duro. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos 7 años? Bueno, es difícil porque digamos que lo que tiene que ver con la actividad como tal, que es la actividad de árbitro, en una situación en la cual, digamos, creo que necesitamos un nivel de madurez importante en las distintas organizaciones políticas para llevar con seriedad la política del país. Pienso que el que cualquier persona, no vamos a hablar de Socorro Hernández, sino cualquier persona esté en una posición y tratando de hacer lo mejor posible y tratando de tratar de hacer lo mejor posible, hacerlo bien, apegado a las leyes, apegado a la Constitución, apegado a las normas, tratar de llevar las cosas derechas, como decían. Como venezolana se siente satisfecha. Entonces, el tener una situación en la cual se descalifica, se vilipendia, se agrede, se dicen tantas cosas respecto a las personas que estamos allí trabajando y de verdad tratando de hacerlo lo mejor posible. Eso es duro, es triste y sobre todo es preocupante por el país, Nosotras, de nuevo vuelvo a la reflexión de nosotras, porque efectivamente los epítetos son tremendos. Cuando las llaman las comadres. Es que incluso yo comentaba, ¿no?, que el término comadre es una cosa bonita del venezolano. O sea, el comadre es alguien al que el comadre es tu hijo, el que digamos tiene esa relación afectiva con la persona. La comadre es una cosa positiva, una cosa buena del venezolano. Y sin embargo se utiliza la expresión incluso de manera descalificativa. Y de verdad que es para la sociedad en su conjunto, yo creo que no es sano el que el lenguaje, porque el lenguaje dice mucho, el lenguaje es muy importante para las sociedades y que nos descalifiquemos me parece terrible.
el que cualquier ser humano descalifique a otro cuando realmente lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para llevar adelante esta fiesta en paz, como decimos, para llevarle esa paz, esa tranquilidad a la ciudadanía y que lo que consigamos sea, bueno, unas caricaturas lo más horrible posible. Pareciera que las personas que estamos en esta posición no tenemos familia, que no tenemos hijos, que no somos seres comunes y corrientes que vamos al mercado. ¿Usted va al mercado? Sí, por supuesto que yo voy al mercado. O sea, y cualquiera que viva cerca de mi casa puede decir perfectamente quién es Socorro Hernández. Yo vivo ahí hace mucho tiempo. Entonces, y yo voy al mercado, yo hago todo lo que hace cualquier persona normalita en este país, normalita, porque igual yo tengo que trabajar para comer. Como venezolana, ¿está satisfecha con la labor que ha desempeñado en el Consejo Nacional Electoral? Creo que pudo haber sido mucho mejor. Creo que hay muchas cosas que pueden hacerse. ¿Por qué comenzaría a corregir? Yo empezaría quizás por ver incluso la propia, ir inclusive a la propia legislación. Hay cosas que creo que podemos mejorar en nuestra legislación desde el punto de vista electoral. Pero el problema es que para eso tenemos que afrontar la situación que nosotros tenemos con madurez, como seres serios, como dándole la connotación que eso tiene. Nosotros tenemos que hacer muchos mejoras en lo personal, en lo individual, sentir realmente que este país nos necesita y que de verdad cada uno de nosotros en cada una de las posiciones que tiene que ofrecer lo mejor que tiene por dentro, ofrecérselo a toda la ciudadanía. Si uno está en una posición de actor político, uno tiene que tener una actuación acorde con lo que eso significa. Uno tiene que tener una responsabilidad con el país, una madurez para afrontar la situación que tenemos. Luego de cerrado este ciclo en el Consejo Nacional Electoral, ¿usted estaría dispuesta a volver a la vida política? En este momento yo no me he planteado absolutamente nada de eso. Yo me planteo en este momento ir con mi nieta, disfrutar a mi nieta, que en este tiempo he perdido un poco de esas cosas que son la satisfacción de la vida. ¿Un mensaje final? El mensaje, bueno, para todos los actores políticos fundamentalmente, que así como nosotras tenemos absolutamente claro la responsabilidad que va sobre nuestros hombros, lo que significa la paz del país, que cada uno de los actores políticos se mire un poquito, reflexione sobre lo que significa la paz de nuestro país. Que nosotros todos queremos este país, lo queremos muchísimo, que muchos de nosotros tenemos nuestras familias hasta divididas, donde hay algunos de unos sectores y otros de otros, y que nosotros lo peor que pudiéramos hacer es una confrontación. Nosotros no, creo que sería imperdonable que nosotros no entendamos que este país es de todos nosotros, que nosotros somos una tierra bendita por Dios, tantas cosas que tenemos nosotros en este país como para tener una vida, no solamente una vida digna, sino también una vida feliz de todas y todos los venezolanos. Yo creo que debiéramos tener la madurez, los distintos actores políticos, para definitivamente poder llegar a los acuerdos que haya que llegar para sacar este país, para continuar en la vía de sacar este país adelante. Hemos hecho muchos avances, no los perdamos, porque esta tierra de verdad tiene mucho para ofrecer, tiene mucha riqueza y fundamentalmente tiene paz, y por favor, esa paz debemos mantenerla. Le damos las gracias a Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros al descubierto. Y como siempre, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima entrega.